Y estamos dando inicio a una nueva edición de Somos Voces del Mundo. Martes y jueves a través de Info Villegas en la frecuencia del 90.5 MHz para una gran cadena de radios, gracias a la gran producción que hace Claudia Brime desde Salou, España. Sí, a este programa llega a todos ustedes. Somos Voces del Mundo. Martes y jueves podemos compartir siempre una entrevista desde algún punto de la Tierra, desde algún continente. Y hoy nos vamos a los Estados Unidos, más precisamente a Oklahoma. Hoy hemos podido contactar con el primer español voluntario de la vacuna Pfizer en Estados Unidos. Después de 2 años de pandemia y con muchísimas variantes de COVID-19, hoy vamos a poder hablar con Miquel Fernández Barro, de Elteiro. Fue el primer español voluntario de la vacuna Pfizer en los Estados Unidos. Pero antes de comenzar esta entrevista, escucharemos los siguientes informes de pandemia que nos ponen al tanto de cómo evoluciona y cómo se subdivide en nuevas variantes más contagiosas, pero menos peligrosas, dependiendo de la inmunidad de quien se contagia o contrae el virus. Sí, señores, en el mundo todavía se habla de COVID-19. ¿Pero qué riesgo representa contraer el COVID-19 varias veces? El COVID-19 puede causar secuelas neurológicas y psiquiátricas, así revela, un estudiante. Escuchamos este informe aquí, en Somos Voces del Mundo. COVID-19 varias veces. ¿Y cuáles personas son las más vulnerables? Es lo que le quiero preguntar al doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y colaborador de CNN, quien nos acompaña en vivo desde Washington. Bienvenido a Mirador Mundial, doctor Huerta. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Para empezar, hay ya muchos casos en este país y en otras partes del mundo de personas que se han vuelto a infectar. Doctor, supongo que son diferentes tipos de variantes y que la última, de la que hemos hablado ya en esta cadena, la BA.5, es responsable, por lo menos aquí en Estados Unidos, de estas reinfecciones. ¿Qué nos dice este panorama, doctor? Bienvenido. Rafael, qué gusto de saludarte. Buenas tardes también a todos nuestros televidentes. Pues es indudable, Rafael, que estamos ante una nueva ola de la enfermedad a nivel mundial. En toda Europa, en Estados Unidos, en América Latina están aumentando los casos y el responsable son 2 variantes, la BA.4 y la BA.5. En Estados Unidos estas 2 variantes ya representan más del 75% de los casos. Lo que representa esto es de que estas 2 variantes, sobre todo la BA.5, Rafael, no respeta para nada los anticuerpos que una persona haya podido adquirir a consecuencia de una infección previa o de una vacuna. Entonces ya esto está publicado, incluso en las revistas médicas hay personas que se han infectado no solo por segunda, sino por tercera y cuarta vez. Y el riesgo que existe es de que depende de la edad. Si tú eres joven, más o menos con tu sistema de inmunidad bien, Rafael, puedes pasar esta enfermedad más o menos bien, pero puedes quedar en el 10 a 20% de los casos con lo que se llama síntomas de COVID prolongado. Si quieres lo vemos en un rato. Pero si tú eres una persona muy mayor o tienes problemas con tu inmunidad, eres paciente con cáncer, trasplantado, recibes diálisis 3 veces a la semana en la máquina, y estas variantes pueden llevarte al hospital e incluso pueden cortarte la vida, excepto en personas que están con su 4ª dosis. Por eso es que es importante decirle a nuestros televidentes, Rafael, que la 4ª dosis es muy, muy importante. Sí, era lo que le iba a preguntar, doctor, porque en mi caso personal ya me puse las 2 primeras dosis, tengo la dosis de refuerzo, también me enfermé, aunque sin síntomas, en el mes de febrero, entonces urge ahora la 4ª dosis. Creo que mi caso está en millones y millones de personas en Estados Unidos, por lo menos, ¿no? Correcto, sí. Las reglas en Estados Unidos dicen que si ya tienes más de 50 años y ya han pasado más de 12 semanas desde que te adquiriste la enfermedad, ya puedes vacunarte en cualquier momento y te vas a proteger. Esa es la regla en este momento, Rafael. Ahora, ¿qué nos dice sobre, y lo comentábamos anteriormente en la primera respuesta,
¿Cuán severas son algunas de estas secuelas de las que nos ha hablado, doctor, para personas que se han infectado 2, 3, 4 veces? Mira, lo que se llama el COVID prolongado, que tiene síntomas, por ejemplo, dolor de cabeza constante, falta de aire, pérdidas en la concentración y fatiga muy marcadas, se presenta, como dije, del 10 al 20% de las personas que pasan COVID y tienen estos síntomas persistentes más allá de las 4 semanas después de haber pasado la enfermedad. No se sabe exactamente la causa, pero es más frecuente en hombres que en mujeres, es más frecuente en personas que han tenido una enfermedad más intensa que otras y en personas obviamente no vacunadas. Quizá la mejor noticia es que la semana pasada se publica un estudio, que es el primer estudio hecho y que se ha revisado por pares, en el cual se demuestra, Rafael, que si una persona recibe una segunda o una tercera dosis de la vacuna, pues puede quedar protegido contra el desarrollo de este COVID persistente. Por eso no nos vamos a cansar de pedir a nuestros televidentes: si usted, señor, señora, ya pasó de la edad en su país para la 4ª dosis, si usted sobre todo tiene algún problema de salud que lo puede complicar, por favor, no dude y vacúnese y reciba su 4ª dosis. En los 10 segundos que nos quedan, doctor, ¿cuándo tenemos una vacuna específica para la BA.4 y BA.5? Ya ha sido aprobada por la FDA, los laboratorios están trabajando para esto y han dicho que podría estar, Rafael, para noviembre de este año. Así es que hay que esperar que eso sea así. Va a ser bivalente, va a tener la cepa antigua, la originaria de Wuhan y probablemente la BA.5. Denia, pues nuevos estudios revelan que hay secuelas neurológicas y psiquiátricas en pacientes que tuvieron COVID-19, y es que más de 7 millones de personas siguen presentando síntomas o algún efecto secundario luego de haber tenido COVID-19. Esta semana un estudio reveló que pueden desarrollar trastornos cerebrales como demencia, epilepsia, psicosis y déficit cognitivo, niebla mental, hasta 2 años después de contraer el coronavirus. El riesgo de mantener este tipo de trastornos está relacionado con la edad. Por ejemplo, los adultos mayores tienen riesgo mayor de padecer de efectos neuropsiquiátricos duraderos, como por ejemplo la demencia. El 6,4% de las personas entre 18 y 64 años que tuvieron COVID son más propensos a padecer niebla mental persistente. En los niños puede haber confusión mental, insomnio, accidentes cerebrovasculares y también epilepsia. Es que los contagios de COVID sigan aumentando, aunque descarta establecer restricciones. Los nuevos casos se deben a 2 variantes de Omicron que son ya mayoritarias y, según los expertos, son mucho más contagiosas. Las protagonistas de esta 7ª ola son las subvariantes BA4 y BA5. En algunas comunidades son las responsables ya de casi el 90% de los contagios. Los expertos nos cuentan que son las más infecciosas en lo que llevamos de pandemia y adelantan, va a haber muchas reinfecciones. Están a la altura del sarampión, que es el virus más transmisible que tenemos. Consiguen evadir parte de la inmunidad que tenemos y eso les hace obviamente más eficaces. El periodo de incubación con estos nuevos linajes de Omicron es ahora más corto, pasa de 5 o 7 días a 3 o 4. Además tardamos más en dar negativo. Tenemos mayor carga viral y que por tanto podemos ser infectantes durante un periodo de tiempo más largo, lo cual exige que tengamos protección, sobre todo en nuestras casas o en los entornos donde haya más vulnerables. Ante este escenario, los expertos no solo insisten en el uso de mascarillas en interior para vulnerables y seguir haciéndose test, también hacen un llamamiento a aquellas personas que no hayan recibido la dosis de refuerzo. A pesar de que estas subvariantes son tan contagiosas y que está obviamente salvando muchas vidas, siguen siendo las vacunas. Los síntomas más habituales son fatiga, dolor de cabeza y moqueo, pero también se unen nuevos como la crisis de hipotensión y síncopes. Y hoy el mundo casi está inmunizado con la vacunación masiva y los refuerzos de las vacunas, pero aún quedan muchas dudas y prejuicios ante las secuelas que puedan dejar. Más de 7 millones de personas presentan trastornos neurocognitivos, dolores de cabeza, epilepsias, relacionados con la edad de la persona.
Hoy estamos comunicándonos con Oklahoma, en Estados Unidos. Con quien vamos a hablar es catalán, de la ciudad de Reus, pero hace años que está afincado en América. Miquel Fernández Barros es el primer español voluntario de la vacuna Pfizer en Estados Unidos. Dentro de los 30.000 voluntarios, hemos contactado con él para que nos cuente cómo se toma una decisión de tal magnitud, siendo algo experimental para los seres humanos. ¿Lo podemos llamar altruismo? ¿Lo podemos llegar conejillo de Indias? ¿Qué mejor para que nos explique? Hola Miquel, estamos agradecidos por recibirte desde Somos Voces del Mundo, vos desde Estados Unidos, exactamente en Oklahoma. A quien te habla, Walter, desde Argentina. Te digo bienvenido a nuestro programa Somos Voces del Mundo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo, Miquel. A vosotros, gracias, Walter. Bueno, en Oklahoma, ¿desde hace cuánto, Miquel? Desde el 2013, aproximadamente. Desde el 2000. Hace años. Sí. Bueno, tengo entendido que tenemos una diferencia de 2 horas menos, ¿no? Tienes allí que Argentina en este momento que Buenos Aires. Correcto, sí. Bueno, tú has sido uno de los 30.000 participantes en la tercera fase de los ensayos de la vacuna Pfizer. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión y por qué? Pues la verdad es que no me lo pensé demasiado. Vi un anuncio en el que buscaban voluntarios para probar una vacuna para la COVID-19 y teniendo en cuenta que en ese momento la pandemia estaba en uno de los peores momentos, en alza y demás, y no veía exactamente de qué otra forma podía yo contribuir, pues simplemente pensé que me podía ofrecer voluntarios, nada más. No hubo mucha reflexión. O sea que no dudaste en absoluto, ¿no?, en presentarte y recibir las 2 dosis de la primera de las vacunas más prometedoras para la humanidad del COVID. Bueno, muy valiente, Miquel. ¿Cómo definís vos esta decisión? Pues no sé si exactamente valiente, simplemente, es decir, necesitaban 30.000 voluntarios en ese momento y yo pensé, pues cuanto antes tengan 30.000 voluntarios, pues antes habrá posibilidades de tener una vacuna, nada más. Es decir, no hubo hay un componente de valor o de... Simplemente vi que se necesitaba, era necesario y ya está. Ahora, con la primera dosis, ¿qué efectos secundarios has tenido? ¿Con la segunda dosis tuviste los mismos o parecidos efectos que con la primera? Pues muy parecidos. La primera fue básicamente fiebre y un poco dolor general y una sensación como si tuviese la gripe un poco, pero fue solo una cuestión de horas. Y la segunda los síntomas bastante más graves en ese sentido, es decir, lo que era el dolor, el cansancio y demás, bastante más agudo, más acusado, pero también fue una cuestión de horas. Al día siguiente está perfectamente, es decir, como si hubiese tenido una gripe de 24 horas y ya está. Ahora, cuando estaba sucediendo eso, ¿en algún momento se te pasó por la cabeza y diciendo, ¿qué hice, no? ¿Como que te venía un arrepentimiento? No, en absoluto. Además, en el momento en que tuve síntomas, automáticamente por protocolo te ponías en contacto con la clínica y entonces había un control, te hacían, es decir, ellos ya sabían que esos síntomas cuadraban con los de la vacuna en casos anteriores, entonces ya me avisaron que no me preocupara, que en principio debería ser una cuestión de unas pocas horas, que en caso de que la fiebre subiera más de cierta temperatura o si no desapareciese al cabo de unas horas, entonces sí que contactase a urgencias, pero en principio ya me avisaron que no había ningún problema, que era bastante habitual. Ahora, del momento que te inscribiste hasta que llegó el momento que tenías que ponerte la vacuna, ¿no habías pensado que si había alguna falla experimental podrían quedarte secuelas y que algunas podían ser irreversibles? Porque si pensabas en eso no te vacunabas, ¿no? No lo pensé. Sí que te hacen firmar un documento en el que, admites que hay un cierto riesgo,
es decir, ellos ya te dan una serie de síntomas, de posibilidades y demás, pero no me lo planteé demasiado. Es decir, en mi mente lo que son pruebas clínicas y pruebas para nuevas vacunas se hacen con bastante regularidad. Es decir, no era una cosa muy extravagante. En todo caso, sí que era un tipo de vacuna nuevo, pero es decir, la tecnología era nueva, pero llevaba bastantes años en desarrollo, con lo cual tampoco me preocupaba demasiado. Iría ya a la tercera fase, es decir, ya había habido voluntarios anteriores, es decir, no me preocupó en ningún momento. Ahora, Miquel, ¿cómo reaccionó tu familia cuando le comunicaste? Pues un poco de todo, pero la mayoría, en principio, contentos, orgullosos, sobre todo sí, es decir, la opinión general era, qué valiente, pero ya digo que no fue lo que se me pasó por la cabeza cuando me ofrecí. Es decir, a posteriori a lo mejor sí que, sobre todo por eso, por cómo lo han visto mis amigos y familiares, sí que a lo mejor te planteas, bueno, pues a lo mejor sí que ha sido un poco más valiente, ¿no? Pero no, ya digo que no, en el momento de ofrecerme no, con lo cual. Miquel, ¿sabés de otros voluntarios que hayan reaccionado mal al recibir la primera o segunda dosis, como tener consecuencias fatales o muy graves o muerte, no? No, ninguno. De la vacuna de Pfizer he interactuado muy brevemente con otros voluntarios de aquí en mi propia ciudad, pues simplemente al ir a recibir la segunda dosis o por revisiones te cruzas en la clínica con otros voluntarios y todos, es decir, bien, nada particular. Y luego en entrevistas que había concedido en el pasado sí que hablé con voluntarios de otras vacunas y todos más o menos el mismo tipo de comentarios. Algunos nada de efectos secundarios, otros simplemente cefalea, pero también cuestión de horas. Ninguno comentó ningún efecto secundario más allá de gripe, esa sensación gripal, de fiebre, nada fuera de lo común. Y la verdad es que todos con los que participé en alguna entrevista en algún momento, todos estaban bastante contentos con la experiencia. Ahora, Miquel, ¿qué frenó en Estados Unidos la campaña de vacunación contra COVID? Porque un porcentaje muy alto no ha querido vacunarse, no creían en la efectividad de la vacuna. ¿Qué fue lo que lo frenó? Es un poco difícil de decir, pero yo creo que aquí en Estados Unidos, sobre todo, en otros lugares quizá también, pero sobre todo aquí en Estados Unidos, el componente COVID-19 en general y luego lo que era vacuna e incluso las restricciones y temas como mascarillas y demás se tomó de una forma bastante política. Es decir, prácticamente había la visión de que si estabas a favor de la vacuna estabas en contra de Trump. O que no eras republicano, o básicamente si te definías como republicano tenías que ser prácticamente anti-vacuna, o por lo menos anti esta vacuna en concreto. Entonces creo que ahí hubo un componente político bastante importante, aparte de, evidentemente, sí que hubo también bastantes campañas de antivacunación. Yo creo que hubo miedo generalizado, no solo en Estados Unidos, porque también recuerdo en España había mucha indecisión respecto a si la gente se iba a vacunar o no, aunque al final la mayoría de la población lo hizo, pero sí que había cierta reticencia al inicio. Yo creo que hubo un poco de combinación de esos dos factores. Bueno, pero Trump ya no está. ¿Cómo es la posición de Biden ante este virus? Pues sí que se lo ha tomado bastante más a nivel de enfrentarse a la vacuna, a la enfermedad, aportando más medios. Sí que parece que, es decir, de nuevo, como había la visión esta de que desde el punto de vista del gobierno republicano había que quitarle un poco de hierro al asunto, al cambiar el gobierno yo creo que cambió también esta perspectiva. Entonces yo creo que ha tomado bastante más el tema de ofrecer, por ejemplo, recursos económicos
para afrontar, por ejemplo, problemas en las escuelas. Por ejemplo, se ha pagado lo que es la comida y los desayunos en las escuelas públicas. Es decir, ha habido fuente de ingresos para combatir un poco los efectos económicos de la enfermedad en sí. Y a nivel de vacunación, pues se ha dado un poco más de campaña, se hizo un acelerón en cuanto a la distribución de vacunas, facilitar que hubiese test en todas partes. El gobierno empezó a enviar de forma gratuita tests a todos los ciudadanos. Simplemente ibas a una página web, te registrabas y recibías los tests por correo en tu casa. Es decir, se hicieron bastantes campañas y se buscaron fórmulas de este tipo para aumentar sobre todo lo que era el número de tests y de vacunaciones. Me quedé pensando cuando me decías que tuviste que firmar de conformidad al ser voluntario, y en algún momento cuando estabas leyendo las cláusulas, ¿alguna te llamó mucho la atención o te puso en dudas? ¿Qué cláusula, qué decía ese papel? La verdad es que también me comentaba que era un formulario bastante estándar, pero sí que es verdad que uno de las posibilidades es la muerte, pero claro, esa posibilidad la tienes prácticamente con cualquier medicamento o tratamiento. Sí que es un tema porcentual, evidentemente no te dicen te vas a morir, es tema de que es una posibilidad. Es decir, ya digo, sí que te choca cuando lo estás leyendo, pero bueno, si lees el prospecto de cualquier medicamento, yo creo que tampoco te tomarías prácticamente ni una aspirina. Entonces no me resultó demasiado chocante. Además, es que la primera cita, yo no creí que me iban a vacunar en la primera cita. De hecho, tampoco te dicen si te vacunas, te dan el 50% de probabilidades, 50% es que te vacunen, 50% te den simplemente un placebo. Es decir, tampoco estás al 100% seguro de si te van a dar la vacuna o no. Pero yo cuando fui a la primera cita pensé que era simplemente un control, una especie de seguimiento médico, es decir, si me iban a hacer una exploración o algo así. Pero no, la misma cita sí que es verdad que pasé por un control médico, pero al finalizar ese control ya automáticamente me pusieron la vacuna. ¿Cuántas dosis tienes? No me dio mucho tiempo tampoco de replanteármelo. Bien. ¿Cuántas dosis tienes? En este momento 3. Ajá. ¿Y te contagiaste? ¿Has tenido COVID? Sí, tuve COVID. Curiosamente, fui a Barcelona de vacaciones este verano, en finales de mayo, principios de junio, y me contagié en Barcelona. Uh-huh. ¿Cómo viste ahí la gente? ¿Se cuidaba? Por hoy el barbijo ya no se usa como antes, o no se usa casi directamente en grandes partes del mundo. ¿Cómo te encontraste ahí en el viejo mundo? ¿Cómo te encontraste en Barcelona a la gente? Un poco más que aquí. Yo vi algo más porque por ejemplo no es obligatorio llevar ningún tipo de mascarilla, excepto en el transporte público. Ahí sí que el transporte público todavía, no sé en este momento, pero en ese momento todavía era obligatorio. Entonces sí que en los autobuses, metro, la mayoría, no todo el mundo, la mayoría llevaba algún tipo de mascarilla. Pero por la calle, incluso sin ser obligatorio, todavía vi mucha gente paseando por la calle llevando mascarilla, lo cual me chocó bastante, porque aquí, por lo menos en Oklahoma, no ves a nadie paseando por la calle con mascarilla. Bueno, pero hay personas que, aún estando vacunadas, ya van por el 3er o 4 contagio. Sí. Entonces, a la hora que llega el momento de la vacunación, lleva a dudar a la gente, ¿no? No sé, yo me he puesto... Es decir, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es bastante habitual ponerte la vacuna de la gripe. De hecho, es de las pocas que es totalmente gratuita. Incluso en mi empresa, una vez al año, nos invitan, si queremos, nos la podemos poner directamente en la oficina. Ellos traen a un practicante para vacunar. Entonces... yo he llegado a tener la vacuna de la gripe y coger la gripe, es decir, para mí tampoco me parece descabellada. Sí que, y esto es lo que se ha intentado
explicar, creo, distintas veces, el hecho de ponerte la vacuna no te inmuniza al 100%, es decir, es un tema de porcentajes. Lo que sí que se ha visto, y por lo menos también fue mi caso, porque yo la verdad es que aun cogiendo la COVID fue bastante leve, pues fiebre y malestar general, unos días, 3-4 días, y luego ya me sentí perfectamente bien, no tuve demasiado problema, algo de tos y ya está. Entonces lo que te dicen es eso, que ayuda a que en caso de contagiarte los síntomas sean más leves, y ya digo, por lo menos en mi caso, no sé si por la vacuna o porque el tipo de COVID con el que me infecté, o simplemente por suerte, pues la verdad es que los síntomas fueron bastante leves. Y aparte de eso es la única vez realmente en que me he contagiado en todo este tiempo. No he tenido ningún contagio de COVID desde el principio de la pandemia, y claro que yo la verdad es que estuve vacunado pues desde muy pronto, porque fui de los primeros en estar vacunado. Ahora hay en Estados Unidos, ¿y qué se dice y vos qué crees? ¿Que Pfizer es la mejor? No particularmente. Es decir, yo creo que es decir, cuando tú vas a vacunarte por cualquier, yo qué sé, el tétanos, cualquier cosa, ¿no? Te vacunas, tú no preguntas, oye, ¿de qué empresa es esta vacuna? ¿A qué farmacéutica no? O sea, te vacunas y ya está. Pues yo creo que al final debería ser un poco eso. Habrá una serie de vacunas, como hay varias, y te vacunas y ya está. Lo que pasa que, claro, al ser distintas vacunas, distintos procedimientos, cada vacuna, pues unas son 2 veces, otras son una vacuna. Supongo que en ese sentido sí que importa más la farmacéutica, pero aparte de eso no sé, yo creo que es un tema de que se normalice y ya está. Pues ya digo, lo mismo, cuando yo me vacuno de cualquier otro tema, o los niños, cuando les vacunan lo que son las vacunas propias por edad y demás, nadie pregunta, oye, ¿de qué empresa es esta vacuna que le vas a poner? No me parece que sea habitual que la gente quiera saber de qué farmacéutica es cada vacuna. Ahora, hemos leído en las últimas noticias sobre un presunto plagio donde Moderna denuncia a Pfizer y BioNTech por infringir sus patentes y usarlos sin permiso. ¿Sabes algo de esto? ¿Te parece que también esta pandemia ha sido un negocio de las farmacéuticas? A ver, ha habido negocio seguro, ¿no? Esto está clarísimo. Y de farmacéuticas en general, yo creo que sí, que ha sido un negocio en muchos sentidos. Lo que pasa que, tema de patentes, pues ahí ya se dilucidará si ha habido una violación de patente o no. No sé. Bueno, quiero compartir con vos, Miquel, te haré escuchar la siguiente información sobre lo que sucedió en Shanghái hace 11 días, y luego quiero que lo comentemos. A ver, yo lo voy a poner en el aire. Es un video, lo compartimos. Compradores huyeron apanicados de una tienda de IKEA en Shanghái, China, luego de que las autoridades sanitarias ordenaron el cierre de la tienda por un contacto cercano con COVID-19. De acuerdo con el subdirector de la Comisión de Salud de Shanghái, Xiao Dandan, el cierre repentino de la tienda se ordenó debido a la visita de un contacto cercano de un niño de 6 años que dio positivo tras regresar a Shanghái. En redes sociales se difundieron videos donde muestran a los clientes gritando y empujándose en un intento de escapar del edificio antes de que se cerraran las puertas, ya que la gente que se quedó al interior fue puesta en confinamiento. La cadena CNN dijo haber contactado a la oficina de prensa de IKEA en Shanghái para obtener comentarios sin que hasta el momento se tenga alguna respuesta. Este lunes 15 de agosto, las autoridades sanitarias de la ciudad informaron de 6 casos de COVID-19 transmitidos localmente en Shanghái, de los cuales 5 son asintomáticos. Ahora, ¿qué piensa cómo está gestionando el confinamiento China? Escuchamos el audio, ¿no?, de lo que pasó en Shanghái, donde la gente sale corriendo de un centro comercial para que no los encierres allí por solamente un contacto estrecho.
se cerraban las puertas y te mandan a confinamiento. ¿Qué piensas de esto? A ver, no soy muy amigo de dar opiniones de temas que no me tocan de primera mano, que no conozco de primera mano. Ahora bien, como espectador puramente, la verdad es que sí que me choca, porque, no sé, es decir, yo creo que hemos tenido que llegar, o yo creo que incluso estamos en un punto en el que convivimos con la COVID, como convivimos con otras enfermedades, como convivimos con la gripe, o convivimos con otros tipos de enfermedades. Entonces, creo que tiene que llegar a un punto en el que con vacuna, con medicación, con tratamientos, siempre y cuando el sistema sanitario no esté en un punto en el que peligre y pongas en peligro a otras personas, precisamente por no poder recibir la atención sanitaria necesaria, yo creo que llegar a este punto de cerrar o de aislar a un grupo de personas por un posible contacto me parece exagerado, pero ya digo, puramente como espectador, ¿no? Es decir, no tengo más conocimiento. ¿Ahora has tenido algún caso fatal cercano a vos, Miquel, de COVID-19? Cercano, directamente no, de la parte de, es decir, como familiares de amigos o conocidos, sí que ha habido algún caso. Directamente, afortunadamente, no he tenido ningún caso fatal de COVID-19. Ahora, ¿cómo está Estados Unidos actualmente, hoy, fines de agosto 2022 con la pandemia, donde Biden volvió a contagiarse, ¿no? Sí. Pues la verdad es que es complicado dar una visión general de Estados Unidos por el tamaño del país y por lo diferente que es unos estados, unas ciudades a otras. Yo puedo hablar en concreto aquí en Oklahoma. La verdad es que nunca ha habido una sensación muy de crisis en Oklahoma. Sí que hubo en mi ciudad, por ejemplo, la alcaldesa en ese momento era bastante pro restricciones y limitaciones de aforos en tiendas, obligación de llevar mascarillas y demás. Pero en general el estado de Oklahoma ha sido bastante de no poner ningún tipo de restricciones. De enseguida que hubo posibilidad de retirar las mascarillas, se retiraron. La gente todavía en ciertos casos la lleva, pero son muy pocos. Vas al supermercado y a lo mejor pues ves a 2, 3 personas que lleven mascarilla, pero no más que eso. Y la situación es prácticamente de normalidad. En centros médicos sí que se obliga a llevar mascarillas y hay más control, pero la verdad es que nada ni remotamente parecido a como era pues en los momentos en que, por ejemplo, yo me vacuné. No hay realmente ninguna sensación de vivir en ningún tipo de situación de pandemia ni nada. La gente ha vuelto a trabajar con absoluta normalidad y ya hace mucho tiempo que es así. No hay nunca. Es que ya digo, es un estado un poco especial en este sentido. La densidad de población no es muy grande. Sí que ha habido muchos casos, pero nunca se han tomado con la estricta, es decir, nunca ha habido la estricta respuesta que ha habido en ciudades como Nueva York o Los Ángeles. Es decir, ha sido siempre bastante más laxo y mucho dependiendo de qué ciudad vivías. Si en tu ciudad el alcalde era más progresista, más de estilo demócrata, era probable que tuvieras más restricciones. Si era republicano, prácticamente nada. Es decir, ha sido así un poco así la experiencia. Bien, Miquel, queremos que escuches un audio y después y seguimos. Te pido por favor, ahí vamos. Bueno, pues la verdad es que él no me lo comunicó, no nos lo comunicó. Él cuando ya estaba ya para vacunar, nos mandó un WhatsApp y nos dijo que lo iban a vacunar, pero ya estaba en el sitio y que bueno, iba a hacer este ensayo. O sea que ni nos preguntó, ni nos advirtió, ni nada. Simplemente nos lo dijo cuando ya estaba en ello. Y ya está.
¿Qué pienso? Pues, ¿qué pensamos en ese momento? Pues claro, nos quedamos sorprendidos, muy sorprendidos, pero la verdad que también yo personalmente muy orgullosa de que en ese momento tan complicado de la vida de todos nosotros, ver que tenía esta disposición y intentar, porque él me dijo que era la única manera que tenía él para ayudar a la humanidad, porque él ni era médico ni nada, por lo tanto para él era una manera de ayudar, ¿no? Y la verdad que muy orgullosa y bien. Siempre tienes un poco de miedo, porque claro, en ese momento tienes un poco de miedo, pero bueno. Bueno, seguramente sabes quién estaba hablando allí, ¿no, Miquel? Sí, mi madre. Bueno, sí. Una madre orgullosa. Y yo no diría tanto como ayudar a la humanidad, pero bueno, sí que es eso, era la idea de que, bueno, en ese momento no podía hacer nada más, no soy médico, no soy enfermero, con lo cual, en fin, era mi granito de arena. Bueno, Marina, tu madre, les cuesta tenerte lejos, no es fácil la distancia, ¿no? Lo sabemos, por eso la quisimos contactar a través de aquí, ¿no? De nuestro programa Somos Voces de este Mundo, y escuchá. Bueno, Miquel, un saludo de parte de tu madre y nada, que estoy muy orgullosa de ti, ya lo sabes, ¿eh? Lo único que estás muy lejos. En fin, un beso muy grande. Bueno, está escuchando en este momento tu madre, Miquel, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno. Un beso para ella, entonces. Bueno, quisimos incursionar también cómo es la vida de un joven en Oklahoma, ¿no? Aprovechamos que nos informe sobre el estado de Oklahoma, que es un estado muy conocido. Yo digo en Argentina, Oklahoma, bueno, California, Miami, Nueva York, pero Oklahoma es uno de los más conocidos. Tú vives allí. ¿Cómo es vivir allí? ¿Es caro? ¿Hay trabajo? ¿Cómo vive un joven como tú? No vas a decir qué edad tienes. Hace muchos años que residís allí, como nos decías hoy. ¿Y pensás regresar a España? A ver, ¿cómo es? Caro no es. Es uno de, yo creo, de los estados a nivel por ejemplo, de comprar una casa, residencia, además es bastante barato. De hecho, mucho más barato que en las costas, ¿verdad? Es decir, costa este, costa oeste, normalmente es bastante más barata, bastante más caro que en Oklahoma. Tema de laboral, es bastante fácil encontrar trabajo prácticamente en todos los sectores. Después de COVID creo que es algo bastante generalizado, pero sobre todo se ve mucho aquí. Los restaurantes, muchos negocios están encontrando dificultades a la hora de encontrar empleados, es decir, se ofrecen puestos de trabajo y no hay, o cuesta mucho contratar. En mi empresa, por ejemplo, estamos continuamente intentando contratar y a veces te cuesta meses y meses encontrar un candidato que dé el perfil, porque no hay, cuesta mucho. Además, también, aunque ahora se ofrece mucho lo que es el teletrabajo, es un poco a veces difícil convencer a alguien de la idea de si quiere venir a trabajar a Oklahoma, me imagino, porque no es un destino habitual. Aunque ya digo, lo que es el nivel de vida es bueno, teniendo en cuenta que es bastante más económico que en muchísimas otras partes de Estados Unidos. Y en cuanto a regresar a España, a ver, a mí no particularmente a Barcelona, yo me gustaría volver a Barcelona, yo creo que sí, o cerca de Barcelona. Pero teniendo en cuenta que tengo un hijo pequeño en edad escolar, yo no creo que sea algo que pueda hacer, por lo menos hasta que el niño sea ya mayor de edad y un poco viva su vida. Yo hasta ese momento no creo que tenga posibilidad de regresar. ¿A qué te dedicas, Miquel? Pues trabajo en una empresa de desarrollo de software. Desarrollamos software para empresas del sector energético. Uh-huh.
Bueno, podríamos decir que ya estás afianzado en Estados Unidos. Al menos ya estás diciendo que por muchos años más vas a estar ahí. Sí, yo creo que sí. Yo, a no ser que cambie mucho la situación, yo creo que sí. Es decir, tengo trabajo aquí, ya llevo bastantes años y tengo mi hijo, ¿sabes? Ya, cuando haces una familia, tienes un domicilio y demás, es complicado moverte. Bueno, ¿qué extrañas de España? ¿Qué extrañas de Cataluña? Pues además de la gente, familia, amigos, la comida, por ejemplo, la comida la echo mucho de menos. Aquí no hay buenos restaurantes con comida catalana. De hecho, con comida catalana no hay ninguno en Oklahoma. Pero en general, con la comida así tipo mediterránea, no hay demasiados restaurantes, y los que hay son más de tipo de comida mediterránea de la que no estoy tan acostumbrado, estilo más griego o más turco, pero no lo que es más habitual para mí. Entonces la comida, ya digo, yo creo que es lo principal, aparte de caminar. Aquí la gente prácticamente no camina, se va a todas partes en coche, y la ciudad no invita a caminar. Y eso también lo echo bastante de menos. Bien, ahora, si la historia se volviese a repetir y se llega a una situación en la cual vuelven a llamar para probar una vacuna, ¿no dudarías en volver a hacerlo? Yo creo que dependería de para qué. Cuando de hecho me apunté para la vacuna, me preguntaron si hacemos otro estudio, otra vacuna, otro medicamento, lo que sea, ¿quieres que te llamemos? Y la verdad es que yo creo que en general diría que no, pero bueno, dije, bueno, pues me podéis llamar, si en ese momento me apetece o lo que sea, pues diré que sí, si no, pues no. Dependería mucho. Si fuese algo muy similar en el sentido de otra pandemia a nivel mundial, una cosa bastante de urgencia, yo creo que sí, no me lo pensaría, pero si fuese en plan simplemente una vacuna por participar en un estudio de una vacuna, yo creo que no. Miquel, quiero agradecerte toda esta información que nos has dado. ¿Por qué no felicitarte por tu altruismo, por ser una de las personas que ha abierto el camino para la curación de un virus que ha sido letal para un gran porcentaje de la población mundial? Aún se sigue investigando porque aún no se ha terminado, ¿no?, esta lucha. Yo te dejo la última palabra para que mandes un mensaje a todos nuestros oyentes de Somos Voces del Mundo, y quiero también dejar el agradecimiento a Claudio Abrime desde Salou, España, que me ha contactado contigo, quien ha producido este programa y que juntos hacemos y le hemos dado a nuestros oyentes la posibilidad de escucharte. Gracias, y tú tienes la última palabra. Pues un saludo muy grande a Argentina, y me imagino este es Buenos Aires. Pues a Buenos Aires, tengo algún amigo en Buenos Aires, de hecho, con lo cual hay un poco ahí de conexión también, amigo catalán. Entonces, pues nada, un saludo y muchas gracias a vosotros por invitarme a hablar en el programa. Muchísimas gracias, Miquel. Hasta pronto, un abrazo grande a tu familia, a tu gente. Muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Somos Voces del Mundo. Gracias, Miquel. Gracias, Claudia. Gracias, oyentes. Hasta un próximo programa.